que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Y esta mañana vamos a abrir tu palabra, Señor. Que sea usted quien esté presente, Padre, para que usted nos use y sean palabras suyas y darnos a entender en el tema. Señor, nada nos merecemos, pero solo te pedimos entendimiento para entenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana vamos a introducir el tema sobre glorifica a Dios con tu vida. Glorifica a Dios con tu vida. Muchos de nosotros los cristianos pensamos y a veces llegamos a creer que se necesita a veces de obtener un don especial para compartir la fe de Dios. Pero sin embargo, a veces la palabra de Dios nos muestra que la testificación está en el marco de un corazón agradecido que se siente en deuda con Dios. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios escucha nuestras peticiones en medio de alguna desgracia? ¿O será que Dios nos abandona en medio de la desgracia? Muchas veces nos hacemos muchas interrogantes y a veces nos vamos hasta a preguntar, ¿cuál es la solución que Dios nos ofrece? ¿O cómo podemos ser agradecidos con Dios? ¿Qué beneficio recibe el corazón agradecido? Nos hacemos muchas interrogantes, pero sabemos que a la luz de la palabra de Dios, vemos cómo Él actúa con su fe. Y nosotros para poder alcanzar esa fe, principalmente tenemos que entrar en obediencia y en testificación en la vida de un corazón transformado y agradecido. Bien, veamos qué nos dice Lucas 17. Lucas 17, 17. Lucas 17, 17 nos dice, entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9 dónde están? Aquí hablaba cuando Jesús limpió a 10 leprosos y de estos leprosos solo uno permaneció en la fe. Solo uno fue agradecido, solo uno fue transformado en agradecimiento su corazón. Y los otros 9, ¿dónde están? Se fueron, ¿verdad? Se fueron. Como ocurre ahora, aquí vemos también claramente el 10%, ¿no? Entonces, por otra parte, ser motivados a involucrarnos en la misión o como medio para fortalecer nuestra fe y la fe de otros llevando personas a Jesús, según como nos dice Lucas 17, el capítulo 11, Lucas 17, 11, cuando Jesucristo dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea, y el 12 nos dice, al entrar en una aldea, vieron a su encuentro 10 leprosos, como se dice, como le dije hace un momento, y de los 10, solo agradeció uno, solo uno se quedó, los otros 9 desaparecieron. Entonces, en este cuadro bíblico, Lucas nos presenta un cuadro de extrema necesidad por la que pasaban estos 10 hombres, ¿verdad? Entonces, estos hombres tenían una enfermedad degenerativa que en el tiempo de Jesús llevaba inevitablemente a la muerte. Más o menos lo estamos relacionando como el COVID que teníamos hace unos días atrás, o creo que todavía está, que no se podían acercarse, tenían que estar
prácticamente aislado por esta lepra, porque esta lepra era considerado en aquel tiempo el castigo divino a causa del pecado. Por lo tanto, las personas creían que el leproso no podía obrar en su propia sanación porque eso iría en contra del decreto divino. En esa época, las leyes, en ese tiempo, bueno, las leyes e incluso estas leyes mismas orientaban que la persona enferma debía aislarse de todo su entorno social de manera que estar con la familia o asistir a la sinagoga era totalmente prohibido. Pero aquí mismo se pensaba que la lepra era una manifestación, la lepra era una manifestación externa del pecado interno. Así, el leproso era no solo un enfermo mortal, sino un enfermo social que muchos lo consideraban que era olvidado por Dios. En un contexto similar, hoy existe una lepra espiritual. ¿Cuál será esa lepra espiritual? Pues el pecado, que degenera el carácter de las personas, que lo destruye, que destruye matrimonios, que destruye vidas, que destruye a aquellas personas con vicios, que se vuelven una persona ingobernable, llevándolo a un estado de miseria. Esa es la lepra que tenemos hoy en día, el pecado. Pues bien, también en contexto, 10 familias habían perdido la esperanza de tener el regreso de sus seres queridos por esta enfermedad. Pero donde aparecía que todo estaba sentenciado para ellos, ellos aclararon: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Recuerda hoy, no importa dónde te condujo el pecado o cuál sea la condición espiritual de tu vida hoy día. Si clamas a Jesús, hallará respuesta porque Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, literalmente, no dejes de pedir, ya sea por ti o por otros. Recuerda esto, que siempre Dios escucha y responde a la petición o a las oraciones de sus hijos. Un consejo sabio dice: cuando se sientan tentados a la incredulidad y al desánimo, encontrarán el mejor remedio para esto hablando de la fe de otros y prestando la verdad a los que están en las tinieblas. Solo con la testificación podemos dar fe y credibilidad o credulidad a otra persona. Una orden que Dios nos ha dejado en su escritura es la respuesta de Jesús, que no se hizo esperar cuando les dijo: id y mostraos, pues esto exige la ley. Ahora, nota que no fueron sanados por su presencia, no prepararon el milagro contemplándolo simplemente, sino que ellos tenían que tomar una decisión entre obedecer por fe o menospreciar el consejo. La palabra de Dios dice que decidieron obedecer siendo sanados mientras cumplían las instrucciones del maestro. Era necesario que actuaran con fe
como si yo hubiese sido sanado antes que la curación actuara, pues solo los que habían sido sanados podían presentarse al sacerdote para certificar el milagro. Ahora, en Hebreos 11:6 nos relata que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible de agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, si se dice que sin fe es agradar a Dios, dice la Biblia, entonces aquí la fe nos manifiesta que hay fe, porque la fe sin obras prácticamente es muerta. Entonces, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos llegar a Dios. Si no tenemos fe, Dios no puede escuchar tampoco nuestras oraciones. Ahí mismo, en contexto, en el mismo, perdón, más adelante, en Santiago 2:17, nos dice, Santiago 2:17, nos habla que así también, si la fe no tiene obra, está muerta. Lo corrobora en Santiago 2:17. A veces nosotros pensamos de que las promesas de Dios no van a llegar a nuestra vida, pero nosotros como cristianos adventistas sabemos que las promesas de Dios pueden estar siempre para darnos la solución a nuestros problemas. Si de pronto tienes un problema, no busca a otra persona. Sencillamente entrégaselo a las manos de Dios, pero con mucha fe, y Él se encargará de aquello. Porque es necesario poner en práctica lo dicho por el Señor. No es solo clamar y recibir el mensaje con agrado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos principalmente obedecer para ejercer la fe necesaria para el milagro en nuestras vidas. Ahora, pregúntate, ¿en qué ocasión Jesús vuelve a decir, id seguro y dirás? En la gran comisión. Te pregunto, ¿por qué Jesús da la orden cuando Él puede obrar el milagro? Cuando tú o yo o nosotros pedimos con fe que Dios obre en nuestra vida. Pero no confundamos que aunque Jesús tenga el poder de sanarte, de levantarte o de cumplir los deseos de tu corazón, hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros mismos. ¿Cuál será esa parte? Porque Él puede obrar a tu petición. Incluso puede enviar a sus ángeles y preparar un pueblo para su venida. Entonces, ¿por qué no lo hace? El consejo inspirado dice, consagrar un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno a estar obrando con tu propia salvación. Hay una obra trascendental que Dios quiere que ejercamos, pues al involucrarnos, todo lo demás será añadido. Cuando a veces recibimos un milagro y quizás nosotros decimos, qué suerte que tengo, ¿no? Pero sabemos que es Dios quien ha obrado en nuestra vida. Quizás no porque tú lo pediste o lo oraste, sino que alguien
algún conocido tuyo, algún adventista estaba orando por ti. Entonces, cuando leímos el pasaje bíblico, nos dice que de los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Solo uno fue glorificado por Dios. Aquel hombre aprendió, o aquel hombre había comprendido el poder divino en su vida. Puso en primer lugar lo más importante, glorificar a Dios. Se postró en actitud de súplica y gratitud. Pues bien, el tema crucial es que 9 creyeron. 9 creyeron que por ser hijos de Abraham merecían ser curados o salvos, ¿no? Pero los que no agradecieron corrieron el riesgo de olvidar todo lo hecho en su vida. Romanos 1:21 nos dice, Romanos 1:21 aclara que, dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entembreció. Vemos claramente que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Cuántas personas, a pesar de recibir milagros y bendiciones de Dios, no lo aceptan? No lo aceptan y sencillamente lo desprecian. Entonces, ¿alguna vez tú te has preguntado qué frutos son los que glorifican al Padre? ¿Cuáles son esos frutos que van a glorificar a nuestro Padre? ¿Será acaso la testificación de algún milagro, alguna bendición que has recibido en tu vida? Pues bueno, aquí te doy algo de la respuesta. Si siembras uvas, lógicamente, ¿qué esperas cosechar? No vas a cosechar manzanas, ¿verdad? No se espera otro fruto de lo que se sembró, ¿verdad? No existe lógica, ¿no? En esperar otro tipo de fruto de lo que no se ha sembrado. Entonces, si pones la fe en Dios, ¿qué vas a recibir? La buena dádiva de Dios. Ahora, Jesús basó su manifiesto en hacer discípulos. Y fue precisamente esa orden que dejó para todos aquellos que aceptaron como su Salvador personal. Porque un discípulo hace a otro discípulo. Y en esto es glorificado o es glorificando al Padre. Ahora, si yo recibo el bautizo, ¿cuál es mi misión para testificar a nuestro Padre? Cumpliendo la misión, haciendo discípulos para que el mensaje de Dios sea multiplicado y llegue a muchos otros lugares. Porque no son solo las obras las que nos salvan, sino la presencia de Cristo en nuestra vida. Y la evidencia de esto es que compartimos con gozo nuestra experiencia de fe con otros. Dios recibe la gloria cuando su imagen se refleja en la vida de sus hijos. Ahora, en esta mañana quiero invitarlos a tomar una decisión de colocar la vida o nuestra vida en las manos de Dios, involucrándote principalmente en qué? En la obra. En la obra. Porque ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza
Y el gozo de la victoria está en colocar nuestra vida en Dios. Hoy es el día de obedecer la palabra de Dios. Como dice Dios en Lucas 17, 11 al 17, id, dice el Señor, levántate, recibe la misericordia divina y compartiendo tu fe con otros. No mires tu presente, sino que mira lo que Dios tiene para ti. Si decides obedecer y caminar con fe. Si esa es tu decisión en esta mañana, pues oremos los unos por los otros para caminar de la mano de Jesús. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana.